Hola a todos y bienvenidos al análisis de 3 cortometrajes de terror analógico. El primero que veremos nos sumerge en el descubrimiento de un documental perdido de 1928 que aborda la misteriosa desaparición de un barco de vapor llamado SS Willy. El vídeo revela oscuros secretos y perturbadoras experiencias que acontecieron a bordo, transformando la historia original en un intrigante caso especial. En 1928, se creó un documental que detalla la desaparición de un barco de vapor comercial, el SS Willy. Antes de que pudiera estrenarse, se produjo un incendio en el estudio que destruyó las únicas copias conocidas de la película. A pesar de considerarse perdida, parte del documental pudo encontrarse y se reproduce a continuación. Comienza mencionando que en 1909, desde el puerto de Podunk Landing, un pequeño barco conocido como SS Willy realizó su último viaje conocido. Su tripulación, junto con su cargamento, nunca llegaron al puerto y el barco nunca fue encontrado. La historia de su desaparición ha sido durante mucho tiempo un misterio. En esta película, alguien llamado Ben Collins recopiló evidencia recientemente descubierta, una entrevista y finalmente una expedición que cree que será de gran importancia para aquellos afectados por esta tragedia y aquellos con una mente curiosa. Primero, se presenta a la tripulación, mostrando una imagen que, según los registros oficiales, estos individuos formaban la tripulación del SS Willy en el momento de su último viaje. Por respeto a los familiares vivos, no revela identidades, pero es de vital importancia que se conozcan sus rostros. Después, el individuo que lleva a cabo el documental menciona que logró encontrar al último testigo vivo que entró en contacto cercano con algunos miembros de la tripulación, siendo uno que ayudó a cargar la carga justo antes del último viaje del barco. Logra entrevistarlo, pero pide por su seguridad que no muestren su rostro. Menciona que conoció a uno de los miembros de la tripulación sin olvidar su cara. Era el grumete del barco, un joven ratón al que no se puede revelar su nombre, pero que claramente se sabe que es Mickey Mouse. Hablaron un poco mientras cargaban el barco, revelando que él estaba enamorado. Habló de que este era su último viaje, diciendo que se iba a casar. Él seguía diciendo que haría música con otro individuo, presumiblemente tratándose de Minnie. Pero parecía estar mal, había una mirada en sus ojos que le decía que estaba tramando algo, y hasta el día de hoy recuerda esos ojos. Después se habla sobre registros del barco que estaban en el mar, mostrándolos en pantalla, tratándose sobre la bitácora del capitán. En el 18 de noviembre estaban en Podunk Landing, y la tripulación finalizó de tomar y revisar la carga para llevarlo en el barco. Todas las cargas estaban contabilizadas, y al mediodía salieron del puerto hacia Bundock. Al día siguiente, una música extraña despertó al capitán en plena noche. En la mañana, uno de los marineros desapareció, sospechando que alguien de la tripulación puede estar haciendo una broma. En la noche del 20 de noviembre volvió a escuchar la extraña música, pero juró que sonaba como un grito, descubriendo que su otro marinero de cubierta desapareció. El resto de la tripulación estaba empezando a asustarse demasiado, asegurándoles que iban a encontrar al culpable al final del viaje. En la noche del 21 de noviembre no hubo música, pero sí se presentaron malos olores, y tanto el grumete como la camarera desaparecieron. Debido a esto, decidió buscar el puerto más cercano cuando vio al primer oficial entrando en pánico. Más abajo del registro, aparece una nota mencionando que encontró la música. La siguiente parte del documental es sobre la expedición, donde el individuo, teniendo de base los hallazgos anteriores, decidió que tenía la suficiente información para embarcarse en una expedición y finalmente descubrir la ubicación del barco. Después de un día de viaje, su tripulación llegó a su destino calculado. Fue allí donde envió a uno de su equipo bajo el agua con una cámara para tomar imágenes de todo lo que encontrara. Lo que iba a mostrar a continuación son las fotografías que recuperó de la expedición de buceo que se realizó allí, advirtiendo que no son para débiles de corazón. Las primeras imágenes muestran al barco desde afuera, todo pareciendo normal desde ese punto, pero lo aterrador viene cuando se muestran las fotos captadas desde adentro, mostrando los cadáveres de 4 tripulantes del SS Willy, donde a estas alturas solo se encontraron con sus restos esqueléticos. La nota continúa diciendo que, como se puede ver, la mayor parte de la tripulación del barco fue encontrada muerta, y muchos de ellos extrañamente mutilados. No obstante, los cuerpos del grumete y la camarera nunca fueron encontrados, lo que los convierte en principales sospechosos de la masacre antes presentada, sobre todo por lo mencionado por el testigo entrevistado, quien mencionó que Mickey parecía tramar algo antes de comenzar con el viaje. De entre los escombros recuperaron un disco titulado Nuestra Música.
puede que sea la única pista que queda de lo que sucedió en dicho barco, por lo que decide reproducir su contenido y ver si puede encontrar algo más que le ayude a entender qué pasó exactamente. Lo que se percibió es, en resumen, la música que Mickey ha creado, según las palabras del testigo entrevistado, posiblemente junto a Minnie, como se sugiere en la animación original. Los gritos de agonía que resonaban pertenecían a los demás miembros de la tripulación del barco, quienes, de acuerdo con la narrativa, contribuían a la creación musical utilizando sus gritos de agonía. La animación ilustra a Mickey y Minnie haciendo música a bordo del barco, utilizando a los animales presentes como instrumentos para ejecutar la canción. En una escena específica, una cabra se había comido las notas musicales de Minnie, convirtiendo su cuerpo en un singular reproductor de música, al utilizar su cola como manivela para la reproducción de las notas consumidas. Durante este momento, Mickey inicialmente emplea objetos como complemento musical, pero eventualmente opta por utilizar animales a bordo como sustitutos. Este cambio de enfoque indica que la historia Nalo Horror se basa en esta situación, pero adopta un tono más oscuro. En un detalle simbólico, los dientes de uno de los esqueletos tienen forma de teclados de piano, haciendo referencia a una escena de la animación original, donde Mickey utilizó los dientes de un animal como un instrumento musical. Esto revela que Mickey no solo incorporó los gritos de las víctimas para acompañar la música, sino que también utilizó partes de sus cuerpos para simular instrumentos musicales, enfatizando el sufrimiento experimentado por los miembros de la tripulación del barco. Con respecto al testigo entrevistado, la presencia de un moño en su cabeza ha llevado a especulaciones de que podría tratarse de Minnie, pero hay que recordar que Mickey mencionó que la música lo haría con ella, lo que significa que también participó en la muerte de los tripulantes del barco, además de que se dejó en claro que el testigo fue alguien que ayudó a subir la última carga del viaje. Este relato constituye una de las obras del género Nalo Horror centradas en el SS Willy. La siguiente obra, titulada Antes de dormir, presenta la angustia de una persona incapaz de conciliar el sueño, volviéndose loco debido a dicha condición. Después, se introduce un documental informativo del condado Basswood, abordando la problemática de la falta de sueño, deterioro de la salud mental a causa del insomnio y terrores nocturnos. La cinta promete ofrecer métodos para garantizar un sueño saludable y establecer una distancia espiritual entre el afectado y una entidad no especificada. Sin embargo, una figura extraña interrumpe la transmisión de manera abrupta, preguntándole directamente a un afectado si aún está despierto, para luego retomar el contenido original sobre los métodos para conciliar el sueño. El primer método propuesto es acostarse a una hora par, sugiriendo opciones como las 10 de la noche, a las 12 o a las 2 de la madrugada, mientras se advierte sobre el riesgo del efecto vagabundo, una condición que induce a caminar dormido, especialmente durante horas impares. Como segundo paso, se aconseja observar el reloj antes de dormir, notando si está en funcionamiento o detenido. Se ilustra esta recomendación con imágenes de alguien recostado, mirando hacia la pared, lo cual desencadena la aparición de una figura misteriosa y aterradora al desobedecer la instrucción previa. El vídeo cambia abruptamente al cuarto paso, omitiendo el tercero, y enfatiza la necesidad de dormir, enterrar la conciencia y permitir la entrada de las figuras monstruosas previamente presentadas. Evidentemente, el último paso fue saboteado, con el único propósito de que estas extrañas figuras tomen el control del cuerpo de sus víctimas. El último vídeo corresponde al mismo canal, llamado Cada Pensamiento, comenzando con la pregunta si te has preguntado si la realidad que vives es cierta. Se introduce la idea de una fábrica de horrores emitiendo mensajes ignorados deliberadamente, aludiendo a fenómenos como la cosa en el armario, representada visualmente por un rostro emergiendo de dicho espacio, pudiendo ser un temor para cualquiera. Se explora la conexión entre las caras vislumbradas al cerrar los ojos antes de dormir y los sueños que transportan a lugares desconocidos pero que provocan la sensación de familiaridad al despertar. La obra plantea incógnitas sobre si las pesadillas y los lugares terroríficos visitados en sueños son productos de la mente o experiencias reales. Una entidad menciona que puede sentir a dónde van tus pensamientos y no es positivo.
Todos estos lugares a los que fuiste soñando no fueron creados por tu mente. Concluye mencionando que cada pensamiento te lleva a la locura, sugiriendo que los lugares oníricos no son creaciones mentales, sino destinos reales y perturbadores, algo que puede darte mucho que pensar antes de dormir. Y listo, hasta aquí estaría llegando este vídeo. Si deseas opinar algo, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.